Buenos días. En el devocional de hoy hablaremos de Jesús como la serpiente de bronce. Hay dos partes de la escritura que quisiera leer. Una está en el libro de Números, el capítulo 21, que dice lo siguiente. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. En Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 14 dice así: Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, en un poste, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En la lectura de Números vemos que el pueblo de Israel murmura contra Dios, murmura contra Moisés, se queja de su situación en el desierto, se queja de la comida, del maná que Dios le enviaba. Y en base a esa queja Dios envía serpientes venenosas que le muerden y la gente muere. El pueblo se da cuenta de que había cometido un error con ese clamor y esa queja, y entonces piden a Moisés que ore al Señor. Y el Señor le da una solución a Moisés, dice que haga una serpiente de bronce, que la ponga en un poste y todo aquel que fuera mordido y la mirara, entonces sanaría. Y estaba pensando yo, ¿no nos pasa eso a nosotros también? Nosotros hemos sido mordidos por el pecado. De alguna manera estábamos muriendo poco a poco. Y no tenemos la persona humana el poder para poder salvarnos. Y Dios, en su gracia, no quitó el pecado del mundo, pero sí proveyó un remedio para el pecado. Y Jesús fue levantado y crucificado en una cruz. Y en Juan 3:14 que leíamos, que el que fue sin pecado tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Y ahora nosotros, al mirar a Él, al aceptarle, por medio de la fe somos sanos y de alguna manera somos librados de la muerte del pecado. Porque la salvación no depende de nuestras obras, sino depende de mirar con fe a aquel que fue levantado en una cruz para darnos vida. La cruz no es una opción entre otras muchas. La cruz es el remedio para el alma. Y yo preguntaba, ¿somos conscientes de la mordedura del pecado? Si es que es así, si somos conscientes, necesitamos mirar a Cristo y creer en Él. Y Él se encargará de sanar tu vida, nuestra vida del pecado. Que tengas un